Fui a casa de mi hermano con un sobre en la mano y encontré el coche de mi esposa aparcado junto a su muro lateral, con el motor frío y las puertas cerradas, como si llevara horas ahí. Me detuve en la acera. Lo reconocí de inmediato. El mismo color gris perla, la misma abolladura pequeña en el parachoques trasero que Begoña llevaba meses diciendo que iba a arreglar. Rodeé la casa en silencio. Llegué a la ventana del salón, me acerqué despacio, y lo que vi al otro lado del cristal me detuvo en seco, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí. No grité, no llamé al timbre, no hice ninguna de las cosas que uno imagina que haría en ese momento. Simplemente di media vuelta, caminé hasta el coche, me senté y me quedé mirando el asfalto durante casi 20 minutos con el sobre en el regazo, sin ser capaz de mover los dedos para encender el motor. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Antes de contarte lo que vi, necesito que entiendas quién era yo. No el hombre que estaba sentado en ese coche aquella tarde, paralizado y en silencio, sino el que había sido durante 52 años antes de eso. Porque lo que ocurrió frente a esa ventana no se entiende si no sabes lo que había construido, lo que había creído y lo que significaba cada una de las personas que me traicionó. Me llamo Isidro Cabrera Montoya. Tengo 52 años. Soy inspector de Hacienda desde que aprobé las oposiciones con 27 años, en una época en que los formularios todavía se rellenaban a mano y el jefe de departamento fumaba en pipa dentro del despacho sin que nadie dijera nada. Llevo más de 2 décadas revisando declaraciones, detectando irregularidades, buscando el hilo que no encaja en un montón de números que alguien ordenó con mucho cuidado para que parecieran perfectos. Ese trabajo me enseñó algo sobre lo que voy a volver más adelante, que los patrones siempre dejan rastro, aunque quien los construye crea que no. Me casé con Begoña Salcedo Prada en octubre de 2001. Teníamos una diferencia de 3 años, ella 49 ahora, yo 52. Y cuando nos conocimos en una cena de compañeros de trabajo, yo llevaba 6 meses viviendo solo en un piso de alquiler que olía a pintura fresca y a silencio. Begoña era administrativa en una clínica odontológica del centro. Era una mujer concreta, de gestos exactos y muy pocas palabras de más. No era de las que hacían promesas grandes. Era de las que aparecían cuando decían que iban a aparecer. En ese momento de mi vida, eso era lo más parecido a lo que yo necesitaba. Nos casamos sin complicaciones. Una ceremonia pequeña en el ayuntamiento, una comida en un restaurante de la familia, y Óscar de padrino. Siempre Óscar. Mi hermano Óscar Cabrera Montoya tiene 47 años, 5 menos que yo. Desde pequeños fuimos los que nos entendíamos sin explicar demasiado. Cuando mi padre se quedó sin trabajo a principios de los 90 y en casa el silencio era de los que pesan, Óscar y yo teníamos un código. Si uno llegaba al pasillo y daba 2 golpes suaves en la pared, el otro sabía que había que bajar la voz y no preguntar nada. Así nos criamos. Con esa clase de complicidad que no se aprende, que simplemente existe porque la vida te la pone delante desde el principio y tú te acostumbras a que esté ahí. Cuando cumplió 36 años, Óscar quiso montar su propia empresa de reformas. Tenía experiencia, tenía clientela, tenía la cabeza para el oficio. Lo que no tenía era el aval que los bancos le exigían para el préstamo inicial. Y yo firmé, sin dudarlo. Fui a la notaría, revisé cada cláusula con el cuidado de quien sabe exactamente lo que está firmando, y puse mi nombre como fiador porque era mi hermano y porque llevaba 30 años siendo el hombre en el que más confiaba del mundo. 11 años llevaba yo con mi firma debajo de su empresa, cuando aquella tarde aparqué frente a su casa y vi el coche de Begoña. Pero aún no he llegado a eso. Déjame contarte cómo era la vida antes, porque necesito que sientas el peso de lo que había construido para que entiendas lo que se derrumbó. Nuestra rutina tenía la solidez de lo que se sostiene solo porque lleva años en pie. Los domingos por la mañana, Begoña preparaba café mientras yo leía el periódico en la mesa de la cocina.
No hablábamos mucho en esas horas, no hacía falta. Había algo cómodo en ese silencio. La clase de silencio que solo existe entre dos personas que llevan mucho tiempo juntas y ya no necesitan llenar el aire con palabras para saber que el otro está ahí. Las vacaciones de agosto las pasábamos siempre en Santoña, en el mismo apartamento que alquilábamos desde 2004, con las mismas vistas al puerto y el mismo olor a salitre que entraba por las ventanas. Begoña decía que le aburría ir siempre al mismo sitio. Pero cada año, cuando llegaba la fecha de renovar la reserva, la pagaba ella antes de que yo pudiera abrir la página. Óscar aparecía en casa sin avisar, que era su forma de avisar. Tocaba el timbre 2 veces seguidas, código heredado desde los tiempos en que compartíamos piso, y subía con algo en la mano, una cerveza, un postre de la pastelería de abajo, o simplemente las manos vacías y ganas de sentarse a hablar de nada durante una hora. Begoña siempre le recibía bien. Le ponía algo en la mesa, le preguntaba por el trabajo, le escuchaba con esa atención tranquila que ella tenía cuando quería parecer cercana. Yo lo veía como lo que creía que era, mi familia funcionando. Los dos pilares que me sostenían, en lados distintos pero firmes. En el cajón de la mesilla del pasillo, entre las pilas de repuesto y el manual del televisor que nunca volví a leer, guardaba desde 2009 una copia de la llave de la casa de Óscar. Me la dio él mismo cuando se mudó, con la naturalidad de quien no lo piensa demasiado. «Para lo que necesites», me dijo, y yo la guardé ahí sin más, porque entre nosotros ese tipo de gestos no pedían explicación. Un día, sin que nadie lo dijera en voz alta, esa llave desapareció. No lo noté enseguida. La vi una vez buscando algo en el cajón, y unos meses después ya no estaba. Lo achaqué al desorden, a que se habría caído detrás del mueble, a que quizás la había sacado yo mismo sin recordarlo. No le di más vueltas, tendría que habérselas dado. Había otro detalle que archivé sin nombrarlo. Un sábado por la tarde, Óscar había venido a comer y al marcharse olvidó el casaco sobre la silla del recibidor. Un casaco gris oscuro, de tela gruesa, de esos que los hombres de nuestra generación llevan en otoño sin pensar demasiado en si combinan con algo. Le llamé para avisarle. Me dijo que no tenía prisa, que ya lo recogería cuando pudiera. Pero cuando llegué a casa 2 días después, el casaco ya no estaba. Le pregunté a Begoña. Me dijo que se lo había encontrado al salir y que se lo había llevado a Óscar de camino a la clínica. No había ningún misterio, dijo, con esa calma suya de siempre. Solo quería que no se quedara tirado ahí. Lo creí. Por supuesto que lo creí. Era una explicación tan razonable que ni siquiera me detuve a pensar si la clínica quedaba en la dirección contraria a la casa de Óscar, que quedaba. Eso fue hace poco más de 1 año. Hay una última cosa que necesito contarte antes de llegar a aquella tarde, y es algo que Begoña dijo en una conversación que en ese momento me pareció completamente ordinaria. Estábamos cenando, una noche entre semana sin nada especial, y ella habló de una compañera que estaba pasando un momento difícil con su pareja. Dijo que lo que más duele cuando las cosas van mal es descubrir quién estuvo realmente presente cuando lo necesitabas y quién solo estaba de paso. Y dijo, con esa voz tranquila que usaba para todo, las personas que de verdad estuvieron ahí, esas no se olvidan nunca. Yo asentí y seguí cenando. No entendí hasta mucho después a quién le estaba hablando en realidad. Así que eso era yo, Isidro Cabrera Montoya, 52 años, 23 de matrimonio, inspector de Hacienda, avalista de su hermano desde 11 años atrás, hombre de rutinas firmes y silencios que creía cómodos. Un hombre que guardaba en el maletín, aquella tarde de jueves, un sobre cerrado con la mejor noticia que había tenido en mucho tiempo. Lo había negociado en silencio durante meses. Un traslado a Madrid, una plaza con mayor responsabilidad y mejor categoría. La clase de movimiento que uno no anuncia hasta tener el papel en la mano, porque hay demasiadas cosas que pueden fallar. Y cuando llegó la carta de aceptación aquella mañana, lo primero que pensé no fue en Begoña, pensé en Óscar, porque años atrás, cuando yo dudaba de si presentarme a ese concurso de traslado,
Fue él quien me dijo que sería un error no intentarlo, que esas oportunidades, cuando no las intentas, se quedan clavadas. Quería que fuera el primero en saberlo, antes que nadie, antes incluso que mi propia esposa. Así que salí del trabajo, puse el sobre en el banco del copiloto y conduje hasta su casa sin avisarle. Iba a tocar el timbre, a verle abrir la puerta y a darle esa noticia que en parte era también suya. Pero no llegué a tocar el timbre. Cuando aparcé y vi el coche de Begoña junto al muro con el motor frío, pensé durante exactamente 3 segundos que habría alguna explicación lógica, que se habría pasado por allí por alguna razón, que quizás Oscar necesitaba ayuda con algo y ella había ido. Esos 3 segundos fueron los últimos en que todavía podía elegir no saber. Rodeé la casa. Llegué a la ventana del salón. Me acerqué despacio, sin hacer ruido sobre la gravilla del lateral. Vi mi propio reflejo en el cristal antes de ver lo que había dentro. La cara de un hombre de 52 años, con un sobre en la mano, que todavía no sabía que su vida estaba a punto de partirse en dos. Y entonces vi lo que había al otro lado. No voy a contarte todavía todo lo que vi. No porque quiera hacerte esperar, sino porque si te lo digo ahora, sin que sepas el peso real de esos 23 años, sin que entiendas lo que significaba cada firma, cada domingo, cada llave guardada en ese cajón, no vas a poder sentir lo que yo sentí en ese momento. Necesito que llegues hasta ahí con todo el contexto encima. Volví al coche. Me senté. Puse el sobre en el regazo, con las 2 manos encima, como si pudiera proteger algo que ya no tenía ningún sentido proteger. Y me quedé mirando el asfalto hasta que oscureció. El expediente que tenía sobre la mesa aquella mañana de lunes era de los complicados. Una empresa de distribución que llevaba 4 ejercicios consecutivos declarando pérdidas mientras el titular compraba inmuebles con dinero en efectivo. Isidro conocía ese patrón de memoria. Lo había visto decenas de veces en más de 25 años de carrera y sabía que detrás de cada número que no cuadraba había siempre una decisión que alguien había tomado creyendo que nadie se daría cuenta. Esa certeza, la de que las cifras siempre acaban contando la verdad, aunque quien las escribió hubiera hecho todo lo posible para evitarlo, era lo más parecido que tenía a una convicción permanente. Entró en Hacienda en 1997, con 27 años recién cumplidos y un traje de segunda mano que le quedaba algo estrecho de hombros. Las oposiciones las había preparado en el piso de sus padres en Valladolid, en una mesa que su madre había liberado del cuarto de planchar para que tuviera espacio. 3 años de preparación, 2 convocatorias fallidas, y a la tercera una plaza en la delegación de Burgos que nadie quería porque quedaba a 140 kilómetros de casa. Él la aceptó sin pensarlo 2 veces. Su padre le estrechó la mano esa noche con la firmeza que reservaba para los momentos que no admitían más palabras, y su madre le hizo una tortilla de patatas tan grande que no pudo terminarla. Oscar tenía 22 años entonces. Estaba terminando su 2º año de formación profesional en construcción y ya hablaba de montar algo propio en cuanto acumulara suficiente experiencia. Era de los que planificaban sin mapas, con la cabeza llena de proyectos que a veces tardaban una década en materializarse, pero que casi siempre salían. Aquella noche del traje estrecho y la tortilla, mientras los padres ya se habían retirado, Oscar se quedó con Isidro en la cocina hasta la madrugada. Le dijo que iba a ser el inspector más incómodo del país, de esos que hacen que los que esconden dinero no duerman tranquilos. Isidro se rió, no porque le pareciera una exageración, sino porque su hermano tenía esa capacidad exacta de decir lo que uno necesitaba escuchar en el instante preciso. Eso ocurrió en el 97, 17 años antes de que Isidro pusiera su firma como fiador de la empresa de Oscar, 21 años antes de que empezara todo lo que estoy contando. Los primeros años en Burgos los pasó solo, en un estudio con calefacción de gas que tardaba 20 minutos en calentar la habitación y una ventana que daba al patio interior de un edificio donde un vecino del tercero tocaba el saxofón los viernes por la noche. No era una vida brillante, pero era la suya. Llegaba antes que nadie a la oficina
y se iba después que todos. Sus compañeros le tomaban el pelo por eso, con esa mezcla de afecto e ironía que se usa en los despachos públicos para con los que se toman el oficio demasiado en serio. Él lo encajaba sin defensas porque, en el fondo, sabían que tenían razón. Fue en una cena de fin de año de la delegación, en diciembre de 2000, cuando apareció Begoña. No en la cena propiamente, sino antes, en el guardarropa del restaurante, mientras los dos esperaban a que les devolvieran los abrigos al mismo tiempo. Ella llevaba uno azul marino con botones de hueso. Isidro se fijó en eso porque su madre tenía uno parecido. No era una observación poética, era simplemente lo que había visto. Begoña le miró con esa calma directa que tenía para mirar las cosas y le dijo: «Tú eres el de Hacienda que nunca sale a fumar». Él respondió que no fumaba. Ella asintió como si ya lo supiera. «Eso se nota», dijo. No fue un comienzo especialmente elaborado, pero había algo en la manera en que Begoña decía las cosas, sin adorno ni rodeo, que le resultó más interesante que cualquier conversación cuidada que hubiera tenido en los últimos 3 años. Quedaron aquella misma semana. Luego, otra vez. Y sin que ninguno lo anunciara con palabras, al llegar la primavera era evidente que había algo que merecía continuar. Óscar la conoció en Semana Santa del 2001, cuando Isidro la llevó a Valladolid por primera vez. Comieron en casa de los padres. Cocido, pan de pueblo y un Ribera del Duero que el padre guardaba para visitas que lo justificaran. Óscar llegó tarde, como siempre, con la cazadora manchada de yeso de la obra donde estaba ese mes, y se disculpó con esa naturalidad suya que hacía que las disculpas sonaran a simple información. Begoña no se incomodó. Les escuchó hablar a los dos hermanos durante toda la sobremesa con esa atención de observadora que tenía, y de vuelta en el coche le dijo a Isidro que su hermano era de los que llenaban el espacio sin darse cuenta. Isidro tardó un momento en entender si era un elogio o no. Al final concluyó que probablemente eran las dos cosas. Se casaron en octubre de 2001. El Ayuntamiento de Burgos. 23 invitados. Una comida que duró 4 horas más de lo previsto, porque el padre de Isidro tenía tendencia a prolongar los brindis. Óscar fue padrino y habló durante 8 minutos con un papel doblado que no miró ni una sola vez, sobre lo que significaba ver a su hermano dejar de ser el hombre del estudio de calefacción lenta para convertirse en alguien que tenía a alguien. No fue un discurso sobre el amor en abstracto, fue un discurso sobre Isidro, específico y reconocible, y hubo un instante en que a Isidro le costó sostener la compostura porque no había esperado que su hermano lo hubiera observado con tanta atención durante todos aquellos años. Begoña le apretó la mano por debajo de la mesa sin decir nada. Los años que siguieron fueron los de construir despacio. Traslado a Valladolid en 2003, que acortó las distancias con la familia. El piso de la calle Miguel Íscar en 2005, con una hipoteca que a Isidro le pareció razonable y a Begoña ligeramente ambiciosa, aunque no se atrasaron ni un mes en el pago. Las vacaciones de agosto en Santoña, siempre en el mismo apartamento desde 2004, con vistas al puerto y olor a salitre entrando por las rendijas. Begoña decía que le aburría ir siempre al mismo sitio. Pero cada año, cuando se acercaba la fecha de renovar la reserva, era ella la que pagaba antes de que Isidro abriera la página. Había un momento concreto de aquellos años que Isidro guardaba sin habérselo propuesto, de los que emergen con nitidez años después, porque importaron en silencio. Una noche de diciembre de 2001, pocas semanas después de la boda, el coche se averió en la Nacional camino de Valladolid y esperaron casi 2 horas al borde de la calzada a que llegara la grúa. Hacía frío y no había prácticamente tráfico. Begoña se bajó, se apoyó en el capó con los brazos cruzados y empezó a inventarse nombres de personajes de novela para los camiones que pasaban de vez en cuando. Isidro siguió el juego las 2 horas enteras. Cuando por fin llegó la grúa, los dos llevaban un rato riendo de algo que ya era difícil precisar. Ese recuerdo le volvería en el momento más oscuro de todo lo que vino después, sin que él lo llamara. Y le dolería exactamente por eso, porque era completamente real. En 2014,
Óscar llevaba ya tiempo trabajando por cuenta propia con contratos de tamaño mediano, reformas de pisos, rehabilitaciones de locales, algún trabajo para comunidades de vecinos. Tenía buen nombre en el oficio y clientes que repetían, pero quería dar un paso más, acceder a obras de mayor envergadura. Para eso necesitaba una línea de crédito que el banco no concedía, sin un aval que tuviera peso. Llamó a Isidro un jueves por la tarde, no para pedirle nada de manera directa, sino para explicarle la situación, que era su manera de pedir sin pronunciar esa palabra. Isidro fue a la notaría 3 días después. Leyó cada cláusula 2 veces, como hacía con todo documento que pasaba por sus manos, y firmó como avalista, con la convicción tranquila de quien no lo considera un riesgo, sino una certeza. Begoña no dijo nada cuando él se lo contó esa noche. Asintió, y comentó que esperaba que Óscar pudiera prescindir del aval en cuanto la empresa se consolidara. Isidro lo tomó por prudencia práctica. Con el tiempo comprendería que quizás en ese momento ella ya estaba calculando algo distinto. 11 años con su nombre sosteniendo la estructura legal de la empresa de su hermano. 11 años creyendo que era exactamente lo que hacen los hermanos cuando se tienen confianza de verdad. Había un detalle que en ese tiempo Isidro no conectó con nada. Un sábado de noviembre, Óscar había venido a comer y al marcharse dejó olvidado su casaco sobre la silla del recibidor. Gris oscuro, lana gruesa, de los que duran décadas si los cuidas. Isidro le llamó para avisarle. Óscar dijo que no tenía prisa, que ya lo recogería cuando pudiera. Pero cuando Isidro volvió a casa 2 días después, la silla estaba vacía. Le preguntó a Begoña. Ella respondió sin levantar la vista de lo que tenía entre manos. Me lo encontré al salir y me llegué a devolvérselo. No era ninguna molestia. Isidro no replicó. La clínica quedaba en el extremo opuesto de la ciudad respecto al piso de Óscar, pero quizás había tenido que ir por esa zona por otro motivo. No lo preguntó. No había ninguna razón aparente para hacerlo. El casaco era el mismo que vería colgado en la silla de la casa de su hermano, al otro lado de la ventana, aquella tarde de jueves. En el cajón de la mesilla del pasillo, Isidro guardaba desde 2009 la llave de reserva del piso de Óscar. Una llave plateada de las antiguas, con una muesca pequeña en el lateral de las que tienen cierto peso en la palma. Óscar se la había dado cuando se mudó, con esa naturalidad suya de siempre. Para lo que necesites. La vio por última vez en primavera del año pasado, buscando las pilas del mando a distancia. La reconoció, la dejó en su sitio y no volvió a pensar en ella. Semanas después, cuando abrió el cajón por otro motivo, ya no estaba. Removió todo el cajón, miró debajo del mueble, revisó otros rincones sin resultado. Con el tiempo dejó de buscarla y lo atribuyó al desorden, pero esa llave no se había perdido. Y quien la tenía en ese momento entraba y salía de la casa de su hermano sin que nadie lo supiera, sin que nadie lo hubiera pedido, y sin que nadie hasta entonces hubiera notado que faltaba. Eso Isidro no lo sabía todavía, pero el cajón vacío era el primer hilo de algo que, cuando empezara a deshacerse, no iba a tener ningún extremo limpio. Óscar, pon más, que a Isidro le queda poco. Era Begoña quien hablaba sin levantar la vista del plato, con esa naturalidad de quien da una instrucción doméstica en territorio propio. Pero no era su casa, era un sábado por la noche, estaban en el piso de la calle Miguel Íscar, y lo que había dicho no era extraño en sí mismo. Lo extraño era otra cosa, que Óscar ya tenía la botella en la mano antes de que ella terminara la frase. No era un gesto coordinado de forma evidente. No era nada que cualquier persona en esa mesa hubiera señalado. Isidro lo vio de reojo sin volverse, mientras servía más pan en la cesta, y lo guardó en algún lugar del que aún no sabía el nombre. Su hermano había alcanzado la botella, con el reflejo de quien sabe de antemano lo que viene. No de quien reacciona a una petición. Era la diferencia entre un músculo entrenado y una respuesta espontánea. Y Óscar, que nunca había sido especialmente atento en la mesa, que era más bien del tipo que terminaba su vino antes de que nadie le hubiera llenado el vaso, esa noche estaba pendiente de Begoña,
con una atención que no cuadraba con su carácter habitual. La cena fue tranquila. Hablaron del trabajo de Óscar, de una reforma en un edificio del casco viejo, que le estaba dando más problemas de los previstos por culpa de una viga que había resultado ser de carga cuando los planos originales decían que no lo era. Hablaron de un documental que Begoña había visto esa semana. Isidro contó algo del despacho, un detalle menor de una inspección que había terminado bien, sin entrar en particularidades que pudieran aburrir. La conversación fluía como siempre, sin huecos incómodos ni silencios prolongados. Pero había algo en la manera en que los dos se miraban cuando el otro hablaba. No era una mirada cargada de intención ni de mensajes cifrados. Era simplemente demasiado atenta. La clase de atención que uno pone cuando escucha a alguien que le importa más de lo que la situación justifica. Isidro no dijo nada. Sirvió el postre, recogió los vasos, hizo los comentarios que correspondían. Y cuando Óscar se fue pasada la medianoche, le acompañó hasta el ascensor como siempre, le dio un abrazo breve en el pasillo y esperó a que las puertas se cerraran antes de volver al interior. Begoña ya estaba recogiendo la cocina. Isidro cogió un trapo y empezó a secar los vasos sin decir nada. Al cabo de un rato ella comentó que Óscar parecía más relajado últimamente, que la empresa debía de ir mejor. Isidro estuvo de acuerdo. Colgó los vasos en el armario y se fue a leer al salón. Esa noche tardó más de lo habitual en dormirse. Los días que siguieron transcurrieron sin ningún incidente aparente. El trabajo absorbía la mayor parte de sus horas. El expediente de la empresa de distribución avanzaba. Había un par de comparecencias que preparar y una reunión de coordinación con la delegación de Palencia que consumió una mañana entera de un jueves que ya empezaba cargado. Isidro era ordenado en sus rutinas, y esa semana no fue distinta. Llegaba, trabajaba, volvía a casa, cenaba, leía un rato, dormía. No volvió a pensar en la cena del sábado hasta el martes siguiente. Era por la tarde. Begoña había llegado antes que él, y estaba en la cocina preparando algo que olía a sofrito. El teléfono de ella estaba sobre la mesa del comedor, pantalla hacia arriba, desbloqueado. Isidro pasó por allí buscando las gafas que había dejado en algún sitio, y sin ninguna intención específica, la mirada cayó sobre la pantalla. Había una notificación de mensaje. El nombre del contacto que aparecía era Rocío Academia. No habría sido nada. Un nombre, un contexto entre paréntesis, la clase de etiqueta que la gente usa para distinguir a dos personas con el mismo nombre guardadas en la agenda. Isidro habría seguido buscando las gafas sin más si no hubiera ocurrido lo que ocurrió a continuación. Begoña entró en el comedor en ese momento, vio su teléfono en la mesa con la pantalla encendida y la recogió con una rapidez que no era la de alguien que simplemente va a coger su móvil. La velocidad fue de un grado distinto. La palma de su mano cubrió la pantalla antes de que ella se diera cuenta de que Isidro estaba mirando. Hubo un segundo de quietud. Luego, Begoña dijo, con una voz perfectamente calibrada: «Es que tengo el brillo muy alto y se me gasta la batería». Isidro levantó la vista de la mesa. Ella le sostuvo la mirada sin esfuerzo aparente. «El contacto ese», dijo él, con un tono que buscaba la neutralidad completa. «Rocío Academia. ¿No era la que te dijo lo del dietista en otoño?» Begoña asintió despacio. «Sí, Rocío Ferrer. Llevamos el mismo horario de pilates los martes. Ahora también viene los jueves». Lo dijo sin pausa, sin titubeo, con el volumen exacto de quien responde una pregunta banal. Isidro asintió y volvió a mirar la mesa, como si estuviera buscando las gafas de nuevo. «Tengo que llamar a la óptica», dijo. «Creo que me las dejé allí el viernes». Begoña volvió a la cocina. Isidro encontró las gafas 10 minutos después en el bolsillo interior de la chaqueta que había colgado en el recibidor. No había ido a la óptica el viernes. Aquella noche, mientras Begoña dormía, Isidro estuvo en el salón con la luz apagada durante un buen rato. No había nada concreto que pudiera sostener entre las manos. Un gesto con la botella de vino, una respuesta demasiado preparada, un nombre en un teléfono que podía ser exactamente lo que parecía. Cualquier persona razonable habría concluido que no había nada que ver. Pero Isidro
Llevaba más de 2 décadas revisando documentos que alguien había preparado para que parecieran perfectamente razonables. Y sabía que la diferencia entre lo que parece y lo que es rara vez está en el error grande. Está en el detalle que sobra, en la explicación que llega antes de que nadie la haya pedido, en la velocidad de una mano que cubre una pantalla. No era prueba de nada, pero era suficiente para que algo en su interior empezara a prestar atención de una manera diferente. 2 semanas después, llegó la segunda señal, y esta no dejaba lugar a interpretaciones tranquilizadoras. Isidro estaba en la oficina un viernes por la mañana cuando recibió una llamada de Óscar. Era poco habitual que le llamara en horario de trabajo sin motivo específico. Descolgó. Su hermano le preguntó si podían comer juntos, que estaba por la zona. Isidro miró la agenda. Tenía una hora libre a las 2, y quedaron en un bar que conocían desde hacía años, cerca de la delegación. De esos sitios donde no hace falta leer la carta porque siempre se pide lo mismo. La comida empezó bien. Óscar hablaba de la obra del casco viejo, del presupuesto que se había desajustado, de un proveedor que llevaba 3 semanas dando largas con un material. Isidro escuchaba con la atención habitual, hacía los comentarios que correspondían, pedía detalles cuando algo le resultaba poco claro. Era la dinámica de siempre. Pero en un momento, entre el primero y el segundo plato, Óscar hizo una pausa y dijo: «¿Cómo está Begoña? Hace tiempo que no sé nada de ella». Isidro levantó la vista del vaso. «Bien, igual que siempre». Óscar asintió. Cogió el pan. Luego añadió con un tono de conversación sin importancia: «El otro día pensé en llamarla para preguntarle si seguía con lo del Pilates, que mi cuñada está buscando sitio en alguna clase». Ahí estaba. Isidro lo notó antes de procesar por qué lo notaba. Él nunca había mencionado a Óscar que Begoña hacía Pilates. Era un detalle menor, la clase de cosa que no sale en una conversación entre hombres que hablan de obras y de trabajo. Begoña tampoco era de las que hablaban de sus rutinas de ejercicio con la familia política, y sin embargo, Óscar lo sabía, con la suficiente naturalidad como para citarlo sin darse cuenta de lo que estaba revelando. El problema era que Isidro lo había procesado en tiempo real, mientras Óscar seguía hablando del pan y de su cuñada, y ahora tenía que decidir en décimas de segundo si reaccionar o seguir con la misma cara de siempre. Eligió lo segundo. «No sé si sigue yendo regularmente», dijo Isidro, con la voz de quien contesta algo que no le interesa especialmente. «Ya sabes que ella no cuenta mucho de sus cosas. Pregúntale tú directamente, le dará más gusto». Óscar asintió y cambió de tema. Siguieron comiendo. Isidro pidió el café, lo tomó despacio, habló de la obra otra vez, se despidieron en la puerta con el abrazo habitual. De vuelta en la delegación, subió por las escaleras en lugar de coger el ascensor. Necesitaba los 3 pisos para ordenar lo que acababa de ocurrir. Óscar sabía que Begoña hacía Pilates. Lo sabía con la soltura de quien maneja información cotidiana, no con la de quien lo escuchó mencionar en alguna cena, y lo retuvo por casualidad. Era el tipo de detalle que se sabe cuando se tiene una relación continua con alguien, cuando se habla con regularidad, cuando se conocen los horarios y las rutinas de una persona porque esa persona los comparte de manera directa. Isidro entró en su despacho, cerró la puerta y se sentó frente al expediente que había dejado a medias por la mañana. Miró los números durante un momento sin leerlos. Tenía 2 datos que no encajaban solos, pero que juntos empezaban a dibujar algo. Un nombre en un teléfono que Begoña había cubierto con la mano demasiado rápido y un detalle sobre su rutina que su hermano no debería conocer. Podía seguir ignorándolo. Podía convencerse de que había explicaciones razonables para ambas cosas. Era lo más sencillo. Era también, lo sabía con la claridad incómoda de quien ha pasado décadas buscando lo que no cuadra en los papeles que alguien preparó con cuidado. Exactamente lo que hacen las personas cuando no quieren ver lo que ya están viendo. Abrió el cajón inferior del escritorio. Sacó una libreta pequeña que usaba para anotaciones personales, no para expedientes oficiales. Escribió la fecha, escribió 2 líneas, cerró la libreta y la guardó debajo de un taco de folios en blanco. Esa noche llegó a casa a la hora de siempre.
Begoña había hecho lentejas. Comieron frente al telediario. Ella le preguntó cómo había ido el día. Él dijo que bien, sin más detalles. Recogieron juntos, cada uno en su lado de la cocina, con esa coordinación tranquila de 20 años de práctica. Antes de dormirse, Isidro pensó en el nombre guardado en el teléfono: Rocío Academia. Lo había buscado sin resultado en el directorio del gimnasio municipal, donde Begoña tenía el abono, en el único que quedaba cerca de la clínica. No había ninguna clase de pilates los jueves en ese centro, ni los martes. La carta llegó un jueves por la mañana, entre un sobre de publicidad bancaria y la factura del gas. Era un sobre institucional, con el membrete de la Administración General del Estado en el ángulo superior izquierdo y su nombre completo impreso con la precisión burocrática que él mismo había aprendido a respetar a lo largo de toda su carrera. Lo reconoció antes de abrirlo. Llevaba meses esperándolo con esa clase de paciencia tensa que se desarrolla cuando uno ha aprendido que las cosas importantes rara vez llegan cuando uno las necesita, sino cuando han terminado de decidirse solas. Lo abrió en el recibidor, de pie, con el abrigo todavía puesto. Era la resolución de traslado. Plaza de inspector jefe en la Delegación Central de Madrid. Incorporación prevista para el primer trimestre del año siguiente. Condiciones detalladas en el anexo que venía doblado detrás. Lo leyó 2 veces de arriba abajo, luego dobló el papel, lo metió de nuevo en el sobre y se quedó quieto un momento con el sobre entre las manos. Pensó en Óscar, no en Begoña, que habría sido lo lógico. En Óscar. Porque hacía exactamente 4 años, en una tarde de sábado en la que estaban los dos solos en el bar del barrio, después de un partido de fútbol que habían visto sin ningún equipo particular de por medio, Isidro le había contado que había pensado en presentarse al concurso de traslado a Madrid, pero que no lo veía claro, que le daba pereza empezar de nuevo en otra ciudad a los 50 años, que quizás era demasiado tarde para ese tipo de movimientos. Y Óscar había dejado la cerveza en la mesa, le había mirado con esa directness suya sin adornos y le había dicho: si no lo intentas, dentro de 10 años vas a seguir en el mismo sitio pensando en lo que no hiciste, y eso pesa más que cualquier traslado. Isidro lo había intentado, y lo había conseguido. Metió el sobre en el maletín, en el compartimento interior donde guardaba los documentos que no quería olvidar. Esa tarde, al salir del trabajo, condujo directamente a casa de Óscar. No le llamó para avisarle. Quería que fuera una sorpresa. Quería ver su cara cuando abriera el sobre. Aparcar en la calle de Óscar siempre era complicado a esas horas. Isidro dio una vuelta completa a la manzana antes de encontrar un hueco a unos 40 metros de la entrada del edificio. Metió el coche, cogió el maletín del asiento trasero, sacó el sobre y lo puso en el banco del copiloto. Entonces lo vio. El coche de Begoña estaba aparcado pegado al muro lateral del edificio, en el espacio estrecho que los vecinos usaban para motos y que en ocasiones alguien aprovechaba si llegaba tarde y no quedaba otra opción. Lo reconoció sin ninguna duda. La matrícula, el color gris perla ligeramente desvaído en el lateral del conductor, la pequeña abolladura en el parachoques trasero que llevaba meses sin arreglar. El motor estaba frío, las ventanillas cerradas. Llevaba tiempo ahí. Isidro no se movió durante un momento. Podía haber una explicación. Begoña podría haber quedado con Óscar para algún trámite relacionado con la empresa, algo que hubiera surgido de improviso. Podría haber ido a devolverle algo, a recoger alguna cosa. Podría ser cualquier cosa perfectamente razonable. Pero había algo en la posición del coche, en lo metido que estaba contra el muro, como quien aparca para no ser visto desde la calle principal, que hacía que las explicaciones razonables sonaran a lo que eran. Intentos de no mirar. Bajó del coche. Dejó el maletín en el asiento, pero cogió el sobre. No supo por qué. En lugar de ir hacia la entrada del edificio, rodeó por el lateral. El muro daba paso a un callejón estrecho que llevaba a la parte trasera, donde había un pequeño patio de luces con una ventana del salón que Isidro conocía porque había estado en ese piso decenas de veces. La gravilla del lateral crujió ligeramente bajo sus zapatos. Redujo el paso. Se acercó a la ventana desde el ángulo,
sin colocarse directamente frente al cristal. Primero vio su propio reflejo. La cara de un hombre de 52 años con un sobre en la mano, la corbata ligeramente aflojada del día de trabajo, una expresión que todavía no había terminado de formarse. Eso vio primero, él mismo, antes de ver nada más. Durante una fracción de segundo, el reflejo y el interior se superpusieron, y lo que había al otro lado del cristal tardó un instante en separarse de su propia imagen. Luego, el ojo ajustó. Lo primero que registró, antes que nada, fue el casaco. El casaco gris oscuro de lana gruesa de Oscar colgado sobre el respaldo de una silla en el rincón del salón. El mismo que Begoña había dicho que devolvió meses atrás. El mismo que había desaparecido del recibidor de su casa 2 días después de que Oscar lo olvidara. Ahí estaba sobre esa silla, como si nunca hubiera salido de allí, como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. El cerebro tardó 2 segundos más en procesar el resto. Begoña estaba sentada en el sofá de lado, con los pies doblados bajo el cuerpo como hacía cuando estaba completamente cómoda en un sitio. Oscar estaba junto a ella. No separados en extremos opuestos, sino juntos, con la proximidad fácil de 2 personas que llevan mucho tiempo sin necesitar calcular la distancia entre ellas. No había nada que Isidro pudiera describir después como inequívoco. No fue una escena diseñada para ser descubierta. Era algo peor. Era ordinaria. Era la imagen de 2 personas que estaban juntas, con la naturalidad absoluta de quien no espera que nadie mire por la ventana. Sin tensión, sin urgencia. Con esa relajación que solo existe cuando uno está en un lugar donde siente que tiene derecho a estar. Las manos de Isidro se tensaron sobre el sobre. El cuerpo reaccionó antes que el pensamiento. Los hombros subieron 1 centímetro, los dedos apretaron el papel, los pulmones se vaciaron y no volvieron a llenarse del todo durante varios segundos. Los ojos se quedaron fijos en un punto absurdo e irrelevante, el borde de la mesita de centro de Oscar, donde había una taza con algo dentro que ya no humeaba. La taza de Begoña, con el mismo borde desportillado que tenía la que él le había regalado hacía 3 navidades. Retrocedió un paso, luego otro. Mantuvo los pies sobre la gravilla con una lentitud controlada, como si el ruido pudiera romper algo más que el silencio. Cuando llegó al extremo del muro, giró y caminó hacia el coche con pasos que se esforzaban por parecer normales, aunque no hubiera nadie mirando. Abrió la puerta, se sentó, cerró, puso el sobre encima del maletín en el banco del copiloto y apoyó las 2 manos sobre el volante sin agarrarlo. Miraba el salpicadero, el indicador de temperatura del motor, el nivel de gasolina. Cosas concretas, inútiles que estaban ahí y no pedían nada. No supo cuánto tiempo pasó. El sobre seguía donde lo había dejado. La carta de traslado, la plaza en Madrid, la noticia que había ido a compartir con la única persona para quien esa noticia tenía un origen específico, una historia detrás, un peso que iba más allá del papel. Ahí fue cuando algo que hasta entonces había sido una sospecha vaga y controlable se convirtió en otra cosa. No fue un pensamiento elaborado. Fue una certeza que se instaló en el centro del pecho con la solidez de lo que ya no necesita ser demostrado para existir. Llevaba tiempo mirando sin ver. Y ahora había visto. Encendió el motor. Salió del aparcamiento despacio, sin prisa, como quien termina una visita ordinaria. Pasó frente a la entrada del edificio sin detenerse. Pasó frente al coche de Begoña sin mirarlo. Giró en la primera esquina y tomó la dirección de casa. En el semáforo de la avenida principal se detuvo al ponerse en rojo. El coche de al lado tenía la radio puesta, algo que no reconoció, una canción con una melodía que se colaba por la rendija de la ventana entreabierta. El semáforo tardó más de lo habitual en cambiar. Isidro miró el sobre. El nombre de Oscar no aparecía en ningún lugar de ese papel. No tenía por qué aparecer. Era una resolución de traslado, un documento administrativo, la culminación de un proceso que había durado meses y que ahora, en el banco del copiloto de un coche detenido en un semáforo, había perdido completamente el sabor que había tenido esa mañana cuando lo abrió en el recibidor. El semáforo se puso en verde,
Arrancó. Llegó a casa antes de que Begoña volviera. Se cambió de ropa. Guardó el sobre en el cajón de la mesilla de su lado de la cama, debajo de los documentos del seguro del coche que nunca sacaba. Puso agua a hervir, aunque no quería nada caliente. La apagó antes de que hirviera. Cuando Begoña entró por la puerta 40 minutos después, Isidro estaba en el sofá con el periódico abierto en una página que no había leído. «Llegas tarde», dijo ella, sin tono de reproche. Información. «Ya había tráfico», respondió él, sin levantar la vista del periódico. Begoña dejó el bolso en la silla del recibidor, el mismo sitio de siempre, y fue directa a la cocina. Isidro escuchó el ruido del frigorífico, el golpe suave de un cajón, el sonido del grifo. «¿Tienes hambre?», preguntó ella desde dentro. «Un poco. En 20 minutos está». Todo exactamente igual que cualquier otra tarde. La misma voz, el mismo ritmo, el mismo reparto de palabras que tenían desde hacía años. Y sin embargo Isidro sostenía el periódico con una tensión en los dedos que hacía que el papel crujiera ligeramente cuando respiraba hondo. El momento de peligro llegó durante la cena. Estaban comiendo cuando Begoña mencionó, con la naturalidad de quien completa un inventario de su día, que había pasado la tarde en casa de una compañera de la clínica, ayudándole a revisar unos documentos del contrato de alquiler que le habían puesto complicado. Isidro dejó el tenedor apoyado en el borde del plato. Durante un segundo exacto, sintió que la frase que estaba a punto de salir de su boca era la equivocada. El impulso de decirle que había visto su coche, de preguntarle en qué calle vivía esa compañera, de dejar que la pregunta cortara el aire de la cocina y aterrizara donde tenía que aterrizar. Fue un segundo completo, con la frase formada y a punto de pronunciarse. La tragó. Cogió el tenedor. Pinchó algo en el plato. Dijo, «¿Y lo resolvisteis?». Begoña respondió que sí, que al final no era tan complicado como parecía, que solo había que saber leer las cláusulas con calma. Isidro asintió. Siguieron comiendo. Esa noche, mientras Begoña dormía, Isidro estuvo sentado en el borde de la cama, con los codos sobre las rodillas, y la mirada en el suelo durante un tiempo que no midió. El cajón de la mesilla estaba cerrado. El sobre, dentro. No podía ir a Begoña con lo que había visto y esperar algún resultado que no fuera una negativa serena y preparada. No podía confrontar a Óscar sin tener algo más que una imagen a través de una ventana que cualquiera podría justificar con media docena de explicaciones distintas. Necesitaba más. Necesitaba la clase de evidencia que no admite interpretación alternativa, el tipo de prueba que él mismo habría exigido en cualquier expediente que hubiera pasado por su mesa. Y para conseguirla, tendría que seguir siendo exactamente lo que había sido durante la cena. El hombre que pregunta si lo resolvieron, que asiente, que no revela nada. Lo que no sabía todavía era hasta dónde llegaban los números. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? Si lo del casaco y la llave eran los únicos rastros, o si había algo más enterrado en los extractos bancarios que llevaba meses sin revisar con la atención con la que revisaba todo lo demás. Mañana los miraría. Con la misma frialdad con la que miraba cualquier expediente. Con la misma certeza de que los patrones siempre dejan rastro. Y si lo habían hecho, lo iba a encontrar. Los extractos llegaron en papel, como siempre, porque Isidro nunca había terminado de confiar del todo en la banca digital para los documentos que quería revisar con detenimiento. Los imprimió en la oficina un viernes a última hora, cuando el pasillo estaba vacío y la impresora del fondo trabajaba sin que nadie la oyera. 4 años de movimientos de la cuenta conjunta, doblados en 3, metidos en el maletín debajo del expediente de distribución que seguía sin cerrar. Los miró esa misma noche, en el despacho de casa, con la puerta entornada y Begoña viendo algo en el salón. No los leyó como un hombre que busca a su esposa en un papel, los leyó como inspector, con la misma distancia técnica con la que se enfrenta a cualquier declaración que alguien ha preparado para que parezca limpia. Los primeros 2 años no mostraban nada relevante. El patrón de gastos era el de siempre: hipoteca, suministros, supermercado, alguna compra puntual, los seguros.
Una vida ordenada y predecible, sin saltos que pidieran explicación. Isidro pasaba el dedo por las columnas con lentitud, sin prisa, porque sabía que si había algo, no iba a estar al principio. Apareció en el tercer año, en un mes de febrero. Una transferencia de 340 euros a una cuenta cuyos últimos 4 dígitos no reconocía. Podría ser cualquier cosa, una compra aplazada, un seguro que no recordaba, un proveedor de algún servicio menor. Solo que en los meses siguientes, la misma cuenta recibió una transferencia similar. 320 en marzo, 290 en abril. No era una cantidad llamativa. Era exactamente el tipo de importe que uno puede justificar con cualquier cosa si le preguntan, y que resulta invisible si no se busca específicamente. Isidro cogió un bolígrafo y rodeó cada transferencia con un círculo fino. En 22 meses, la suma total ascendía a 7.840 euros, retirados en cantidades que nunca superaban los 400, siempre desde la cuenta conjunta, siempre hacia la misma cuenta de destino. No era una fortuna, pero era un patrón. Y los patrones, en su experiencia, no aparecen solos. Lo que necesitaba ahora era algo que él no podía conseguir desde dentro. Necesitaba a alguien que pudiera moverse donde él no podía hacerlo sin levantar sospechas. Alguien que supiera documentar lo que no se documenta solo. Valentín Escudero Prieto le dio el nombre. Valentín tenía 58 años y llevaba más de 2 décadas ejerciendo como abogado de familia en Valladolid. Se conocían desde que Isidro llegó a la ciudad, por la vía habitual de los trabajos que se cruzan en los juzgados y los despachos notariales. Se habían hecho amigos con la lentitud que tienen las amistades entre hombres de su generación, sin declararlo, sin discutirlo, simplemente acumulando años de conversaciones que empezaban hablando de trabajo y terminaban hablando de otra cosa. Isidro le llamó un martes por la mañana desde el móvil personal, no desde el de trabajo. Le dijo que necesitaba hablar, que era algo delicado, que prefería en persona. Valentín no preguntó nada. Quedaron esa misma tarde en su despacho, después de que se fuera el último cliente. Isidro le contó lo suficiente. No todo, porque todavía no tenía todo, pero sí lo bastante para que Valentín entendiera la magnitud de lo que estaba sobre la mesa. El abogado le escuchó sin interrumpir, con ese hábito suyo de dejar que las cosas se terminen de decir antes de empezar a opinar. Cuando Isidro terminó, Valentín apoyó los codos en la mesa y juntó las manos. «Necesitas a Fabián», dijo. Fabián Logroño Torres tenía 54 años. Había pasado 16 en el Cuerpo Nacional de Policía antes de abrir su propio servicio de investigación privada y tenía la cara de alguien que ha aprendido a pasar por los sitios sin que nadie lo recuerde. Valentín le llamó delante de Isidro. Quedaron para el jueves siguiente, en una cafetería del centro que ninguno de los tres frecuentaba. Isidro llegó 5 minutos antes. Fabián ya estaba en una mesa del fondo, de espaldas a la pared, con un café solo y un cuaderno cerrado delante. Le tendió la mano sin levantarse. Le dijo que le había explicado Valentín lo básico, que necesitaba escuchar el resto de su propia voz. Isidro habló durante 40 minutos. Fabián tomó notas con una letra pequeña y compacta, sin levantar la vista, excepto cuando hacía alguna pregunta puntual. Quería fechas, nombres, descripciones físicas, matrículas, horarios habituales. Preguntas técnicas, sin juicio, formuladas con la neutralidad de alguien que trabaja con hechos y no con interpretaciones. Al final, cerró el cuaderno y dijo: «Dame 2 semanas». Las 2 semanas siguientes fueron las más largas que Isidro recordaba haber vivido dentro de su propia casa. Cada mañana se levantaba, desayunaba frente a Begoña, hablaba de lo que había que hablar y se iba al trabajo. Cada noche volvía, cenaba, recogía, se dormía o no se dormía según lo que tuviera en la cabeza. Begoña no cambió en nada su comportamiento. Era exactamente la misma persona de siempre, con el mismo ritmo, los mismos gestos, los mismos silencios. Eso era lo más difícil, no la hostilidad, no la frialdad, no alguna señal de que algo había cambiado entre ellos.
La dificultad estaba en que todo parecía completamente normal, que si no hubiera visto lo que vio a través de aquella ventana, nada le habría dado razón para sospechar. Fue durante ese periodo cuando llegó la segunda escena con Oscar, y fue completamente distinta de cualquier cosa que hubiera ocurrido antes. Un miércoles a mediodía, Isidro estaba en su despacho de la delegación revisando un informe cuando la secretaria de planta asomó la cabeza por la puerta entreabierta y le dijo que había alguien preguntando por él en recepción. No tenía ninguna cita a esa hora. Era Oscar. Estaba en el vestíbulo de entrada con la cazadora de trabajo todavía puesta, manchas de polvo en los antebrazos, el casco de obra colgado del brazo. Le dijo que estaba haciendo un presupuesto en un edificio de la calle de al lado y que había pensado en subir a ver si podían comer juntos si Isidro tenía un hueco. Isidro lo miraba desde el mostrador de recepción. Su hermano, 47 años, la misma nariz que su padre, la misma manera de apoyar el peso en un pie cuando esperaba una respuesta. Un hombre al que conocía desde que tenía memoria y que ahora era algo que Isidro todavía no había terminado de nombrar para sí mismo. «Dame 10 minutos», dijo. Fueron a un bar cercano. Pidieron el menú del día. Oscar habló de la obra, del presupuesto que era más complicado de lo que había parecido al principio, de un problema con un proveedor de azulejos que llevaba retrasando el material desde hacía semanas. Isidro escuchaba y respondía con la normalidad suficiente para que nada crujiera. Fue hacia el final, cuando ya habían pedido el café, cuando ocurrió. Oscar miró el vaso un momento antes de decir, con un tono de conversación sin importancia: «¿Cómo está Begoña? Hace tiempo que no coincidimos». Isidro levantó la vista. «Bien, tiene mucho trabajo en la clínica este mes». Oscar asintió. Luego, con esa naturalidad que Isidro ya sabía leer de otra manera, añadió: «El otro día pensé en llamarla, para lo del fontanero, que me dijo que el del edificio donde vivís era bueno y que le había recomendado a alguien». Isidro apoyó la taza en el plato. Begoña nunca había mencionado nada de ningún fontanero a Isidro. No había habido ninguna avería reciente en el piso. Y sin embargo, Oscar tenía ese dato, ese detalle específico y doméstico, con la comodidad de quien lo escuchó directamente. El momento de peligro llegó inmediatamente después, porque Isidro sintió que la mandíbula se tensaba y que el silencio que había dejado después de apoyar la taza era un segundo más largo de lo que debería haber sido. Un segundo en el que Oscar, si lo miraba bien, podría ver que algo había cambiado en la cara de su hermano. Isidro carraspeó. Se pasó la servilleta por la boca aunque no la necesitaba. Dijo: «No sé nada de eso. Ella gestiona todo lo del piso. Ya sabes que a mí con los gremios no hay quien me mande». Lo dijo con un tono ligeramente fastidiado, de marido que delega, completamente creíble. Luego cogió la taza y bebió el café que ya estaba frío. Oscar se rió, como todos. Siguieron hablando 2 minutos más. Isidro pagó la cuenta, que era su turno, y se despidieron en la puerta. Abrazo breve, 2 palmadas en la espalda, el mismo código de siempre. De vuelta en el despacho, Isidro cerró la puerta con llave por primera vez desde que trabajaba en esa oficina. Se sentó, abrió el cajón inferior, sacó la libreta pequeña, escribió la fecha, la hora y 2 líneas sobre lo del fontanero. Cerró la libreta, la devolvió debajo del taco de folios. Oscar no estaba hablando con Begoña de vez en cuando. Estaba hablando con ella con regularidad suficiente como para tener detalles cotidianos que Isidro no tenía. Eso no era una conversación esporádica. Eso era una comunicación constante, integrada, de 2 personas que comparten el día a día de una forma que ninguno de los dos había anunciado a nadie. Fabián llamó al móvil personal de Isidro el viernes de esa misma semana. Le dijo que tenía material. Quedaron el sábado por la mañana en casa de Valentín, que había ofrecido su despacho para la reunión. Isidro llegó el primero. Valentín tenía café preparado. Fabián llegó puntual, con una carpeta fina bajo el brazo y esa expresión neutra de quien ha visto suficientes cosas para no poner cara a ninguna. Abrió la carpeta sobre la mesa. Había 8 fotografías, tomadas en exteriores con un objetivo de larga distancia, nítidas,
con fecha y hora impresas en el margen inferior. Las 8 mostraban a Begoña y a Óscar juntos en distintos lugares. Una terraza de bar en el centro, el aparcamiento de un centro comercial, la entrada de un edificio que Isidro no reconoció de inmediato. En 4 de las fotos, la proximidad entre los dos era la misma que había visto a través de la ventana. Sin urgencia, sin tensión, con esa naturalidad que solo existe entre personas que llevan mucho tiempo sin necesitar calcular el espacio. Isidro miró cada fotografía durante el tiempo que tardó en procesar lo que había en ella. Luego las dejó sobre la mesa boca arriba. Fabián le dijo que había documentado 8 encuentros en 16 días, que los horarios coincidían con días en que Begoña salía supuestamente de la clínica antes de tiempo, que el edificio de la última foto era un apartamento en el barrio de Las Delicias, alquilado a nombre de una empresa de servicios cuya titularidad había pedido que se investigara más a fondo. Isidro levantó la vista. ¿A nombre de qué empresa? Fabián sacó una hoja de la carpeta y la dejó sobre la mesa. Era la ficha mercantil de una sociedad limitada constituida hacía poco menos de 2 años, una empresa de servicios administrativos con un único socio. Isidro leyó el nombre una vez, luego lo leyó otra vez. La titular era Begoña Salcedo Prada, una sociedad limitada de la que él no sabía nada. Constituida mientras seguían casados, con dinero que en algún punto había tenido que salir de algún sitio, y cuyo único activo visible hasta ese momento era el alquiler de un apartamento al que Isidro nunca había entrado, pero cuya dirección exacta tenía ahora escrita en un papel sobre la mesa del despacho de su abogado. Valentín tenía el bolígrafo en la mano y no estaba tomando notas. Isidro recogió la hoja, la miró una vez más. La devolvió sobre la carpeta con la misma calma con que habría archivado cualquier documento en su vida profesional. Pero todavía no tenía todo. Fabián había dicho que la empresa necesitaba más investigación, que había movimientos que aún no estaban completamente trazados, que necesitaba una semana más para cerrar el cuadro completo. Una semana más. Lo que había sobre esa mesa era suficiente para destruir 20 y tantos años en un solo movimiento. Pero Isidro no había llegado a inspector jefe, cerrando expedientes antes de tiempo, y no iba a empezar ahora. El teléfono estaba sobre la encimera de la cocina, pantalla hacia arriba, con la pantalla encendida porque Isidro lo había desbloqueado sin darse cuenta y no había vuelto a apagarlo. Eran las 3:42 de la madrugada. El número de Óscar estaba abierto en la pantalla, el cursor parpadeando en el campo de texto, sin ninguna letra escrita todavía. Llevaba allí sentado casi 1 hora. No había encendido ninguna luz. La única claridad en la cocina era la del teléfono y la del piloto rojo del microondas, que marcaba la hora con esa frialdad de los aparatos que no entienden lo que ocurre a su alrededor. Afuera no había ruido. El edificio dormía. Begoña dormía. Todo dormía excepto Isidro, que estaba en una silla con un vaso de agua sin beber y el dedo a 1 centímetro del nombre de su hermano. No quería confrontarle. Eso no era lo que le había llevado hasta ahí. Lo que le había llevado era otra cosa, algo más difícil de nombrar. El impulso de escuchar su voz. El reflejo muscular de 30 años de llamarle cuando las cosas se ponían demasiado pesadas para cargarlas solo. Era una costumbre tan vieja que el cuerpo la ejecutaba antes de que la cabeza pudiera intervenir. Y esa noche, con todo lo que sabía ya sobre la mesa de Valentín, el cuerpo había llegado hasta la cocina, había desbloqueado el teléfono y había abierto el contacto sin que Isidro hubiera tomado ninguna decisión consciente al respecto. Apagó la pantalla, dejó el teléfono boca abajo sobre la encimera y se quedó mirando el vaso de agua. El problema no era solo lo que había descubierto, era lo que seguía siendo verdad a pesar de todo, que Óscar seguía siendo su hermano, que los 30 años de código en el pasillo, de cervezas en el bar, de la firma al pie del papel de la notaría, de 8 minutos de discurso sin notas en una boda de octubre, seguían habiendo existido exactamente como los recordaba. Nada de lo que había descubierto borraba eso hacia atrás, solo lo envenenaba. Y Begoña. Había un recuerdo que Isidro no había invocado deliberadamente,
pero que llevaba días apareciendo sin permiso, siempre a deshoras, con la nitidez molesta de las cosas que uno preferiría haber olvidado. Una noche de diciembre de 2001, pocas semanas después de la boda, el coche se había parado en la Nacional a unos 30 kilómetros de Valladolid. No había avería grave, simplemente se había quedado sin batería, porque Isidro llevaba semanas notando que costaba arrancar y no había ido al taller. Aparcaron en el Arsén con las luces de emergencia puestas y esperaron casi 2 horas a que llegara la grúa. Hacía frío de verdad esa noche, el tipo de frío seco de diciembre en Castilla que no negocia. Begoña se bajó del coche, se apoyó en el capó con los brazos cruzados y el cuello del abrigo subido hasta las orejas, y empezó a inventarse nombres y oficios para los camiones que pasaban de vez en cuando por la Nacional. Uno se llamaba Evaristo y repartía enciclopedias en provincias que ya no existían. Otro era Consuelo, y llevaba 20 años haciendo el mismo trayecto sin haber llegado nunca realmente a ningún sitio. Era absurdo, y no tenía ninguna gracia objetiva, pero Isidro siguió el juego durante las 2 horas enteras porque era la primera vez en mucho tiempo que se reía de algo sin tener que esforzarse. Cuando llegó la grúa, Begoña le miró y dijo completamente en serio: «La próxima vez el taller». Isidro se acordó de eso aquella noche en la cocina con el teléfono boca abajo y el vaso sin tocar, y lo que sintió no fue ternura ni nostalgia. Fue algo más incómodo que eso. La constatación de que esa mujer que había inventado camioneros ficticios en el Arsén de una Nacional a 2 grados bajo cero era completamente real, que los 20 y tantos años que habían compartido no eran una ficción que ella hubiera construido de principio a fin, que había habido algo genuino, en algún punto, que se había torcido por razones que quizás Isidro nunca iba a entender del todo. Eso no cambiaba nada de lo que tenía que hacer, pero hacía que pesara más. Volvió a la cama a las 4:15. Se tumbó con cuidado de no despertar a Begoña y se quedó mirando el techo con los ojos abiertos hasta que empezó a aclararse la ventana. A las 8 estaba en el despacho de Valentín. Habían quedado temprano, antes de que llegaran los clientes del abogado. Isidro llegó con los extractos ampliados, la libreta con las anotaciones de las últimas semanas y la información que Fabián había entregado sobre la sociedad limitada. Valentín tenía ya sobre la mesa el Código Civil abierto por la sección de régimen económico matrimonial y un bloc de notas con 3 columnas escritas a mano. Trabajaron durante 2 horas. Valentín fue directo desde el principio. En la sociedad de gananciales, que era el régimen en que estaban casados Isidro y Begoña, los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividían por igual, salvo prueba de conducta que justificara una distribución diferente. Los 7.840 euros desviados a la cuenta desconocida, sumados al capital inicial de la sociedad limitada que Begoña había constituido sin comunicárselo a su cónyuge, constituían un argumento jurídicamente sostenible de dilapidación de fondos comunes. No era una garantía de resultado, le dijo Valentín con la honestidad que le caracterizaba, pero era una base sólida. Isidro escuchó todo sin interrumpir. Cuando Valentín terminó, le pidió que empezara a preparar la documentación necesaria para tenerla lista en el momento en que él decidiera moverse. No antes, no todavía, pero que estuviera preparada. Valentín asintió y anotó algo en el bloc. Luego Isidro le dijo que necesitaba hacer otro cambio, que quería retirar a Óscar como beneficiario del seguro de vida que tenía desde hacía 12 años, una póliza con cobertura de 450.000 euros que había mantenido a nombre de su hermano desde la época en que Begoña y él habían decidido no tener hijos, y Óscar era la persona más cercana que tenía. Valentín le indicó que eso era un trámite directo con la aseguradora, que no requería justificación ni intervención judicial, que podía hacerlo él mismo con una simple solicitud de modificación de beneficiario. Lo hizo esa misma tarde, desde el teléfono personal, sin pasar por el ordenador de casa. La aseguradora le confirmó el cambio por escrito en 48 horas. El nuevo beneficiario era Remedios Cabrera Montoya, su hermana mayor, la única persona de la familia
que estaba completamente al margen de todo lo que había ocurrido. Remedios tenía 61 años y vivía en Palencia desde que se casó. Era la mayor de los 3 hermanos, la que más se parecía a su madre en el carácter y en la manera de no hacer preguntas que no iba a gustarle la respuesta. Isidro la llamaba menos de lo que debería, lo sabía. Pero en los momentos en que las cosas habían sido verdaderamente difíciles, Remedios había sido siempre la que aparecía sin pedir explicaciones y sin quedarse más de lo necesario. La llamó esa noche, no para contarle nada, sino porque necesitaba escuchar una voz que no le exigiera mantener ninguna actuación. Le dijo que estaba bien, que había tenido una semana complicada de trabajo, que a ver si podía acercarse a Palencia pronto para comer. Remedios dijo que cuando quisiera, que ella siempre estaba y que le notaba algo raro en la voz, pero que no iba a preguntar porque ya le contaría cuando pudiera. Isidro colgó y se quedó un momento con el teléfono en la mano. Sí, le contaría cuando pudiera. El momento de peligro más serio de toda esa semana llegó un jueves por la tarde y no lo vio venir. Isidro estaba en el despacho de casa con el portátil abierto, revisando un borrador que Valentín le había enviado por correo electrónico cifrado con el resumen de la situación patrimonial. Era un documento técnico, con números, fechas y referencias legales, completamente inequívoco en su contenido. Estaba leyendo la 3ª página cuando escuchó la llave en la cerradura. Begoña llegaba tarde ese día. No debería estar en casa hasta las 7:30. Eran las 6:10. Isidro no cerró el portátil. Lo giró. No fue un movimiento limpio. La pantalla quedó en un ángulo extraño, visible si alguien se colocaba en el lado derecho del escritorio, que era exactamente el lado por el que Begoña entraba en el despacho cuando se asomaba. Isidro cogió la primera carpeta que tenía al alcance, una de trabajo, y la puso encima del teclado con un movimiento que esperaba que pareciera natural. Begoña apareció en el umbral. Tenía el abrigo puesto todavía y el bolso cruzado, lo que significaba que acababa de entrar. Le dijo que habían cancelado la última cita del día y que había salido antes. Isidro levantó la vista con la expresión de quien ha sido interrumpido en algo que requería concentración. «Estoy terminando una cosa», dijo. «Dame un cuarto de hora». Begoña miró la mesa un segundo, la carpeta encima del portátil, la pantalla girada. «¿Algo urgente?» «Un informe que tengo que revisar antes de mañana. Nada grave». Ella asintió. Dijo que iba a empezar a preparar la cena y que no había prisa. Se dio la vuelta y se fue hacia la cocina. Isidro esperó a escuchar el ruido del frigorífico antes de enderezar el portátil. Cerró el documento. Cerró el correo. Borró el historial de navegación de los últimos 15 minutos. Luego cerró el portátil y lo metió en el maletín. Las manos no le temblaban. Eso le sorprendió. Lo que sí notó cuando se levantó de la silla fue algo en el pecho que no era exactamente miedo, sino algo más parecido a la conciencia de que el margen que le quedaba se estaba estrechando. No porque Begoña hubiera visto algo concreto, sino porque cada día que pasaba era un día más en que algo podía salir mal sin que él lo controlara. Una llamada interceptada, un papel fuera de lugar, un descuido de Fabián, un comentario de Valentín en el lugar equivocado. Esa noche, mientras cenaban, Begoña dijo que estaba pensando en ir a Madrid el mes siguiente a ver a una prima que no veía desde hacía tiempo, que quizás se quedaba 2 o 3 días, que así aprovechaba para hacer algo de turismo. Isidro dijo que le parecía bien, que le avisara con tiempo para organizarse. Ella asintió y siguió comiendo. Isidro no preguntó a qué prima. Sabía que si lo preguntaba, la respuesta iba a ser un nombre que luego sería imposible de verificar sin levantar sospechas. Y en ese momento no podía permitirse ningún movimiento que pareciera fuera de lo ordinario. Pero apuntó la fecha mentalmente y decidió que antes de que llegara ese viaje, todo tenía que estar en orden. Fabián le llamó al día siguiente con la información que faltaba. La Sociedad Limitada de Begoña había realizado 2 transferencias adicionales en los últimos 6 meses, a una cuenta diferente de las anteriores. El origen del capital inicial de la sociedad incluía una aportación que coincidía exactamente en fecha e importe
con una disposición en efectivo que Isidro no recordaba haber autorizado. 92 días. Eso era lo que llevaba todo esto desde que vio el coche en la calle. Y todavía quedaba algo que Fabián no había podido verificar, si había más cuentas, si la sociedad tenía activos que no habían aparecido todavía. Una semana más, había dicho Fabián. Isidro dejó el teléfono sobre la mesa de su despacho en la delegación y miró por la ventana el edificio de enfrente. Valentín tenía la documentación en marcha. La aseguradora había confirmado el cambio de beneficiario. Fabián seguía trabajando. Todo se movía con la lentitud necesaria de los procesos que no pueden apresurarse sin romperse. Pero había algo que Isidro todavía no había hecho, algo para lo que no había encontrado el momento ni la forma exacta. Y era decidir cuándo, dónde y de qué manera iba a terminar con todo esto, de un modo que no dejara ningún cabo suelto. Eso era lo siguiente. Y lo siguiente requería un plan tan preciso como cualquier expediente que hubiera cerrado en más de 2 décadas de oficio. Fabián entregó la carpeta definitiva un martes por la tarde, sobre la mesa del despacho de Valentín, con la misma neutralidad profesional con que había entregado todo lo anterior. Pero esta vez había algo más, una hoja adicional al final del documento, separada de las demás con un clip plateado, con 4 líneas escritas a mano que Fabián le indicó que leyera despacio. Isidro la leyó una vez. Luego la leyó otra. Había una segunda sociedad, constituida 3 meses después de la primera, con un nombre distinto y un domicilio fiscal en otra provincia, pero vinculada a la misma titular a través de una participación indirecta que solo se veía si se sabía dónde buscar. El capital inicial procedía de una cuenta que tampoco era la cuenta conjunta, lo que significaba que había un tercer origen de fondos que todavía no estaba del todo identificado. Fabián le dijo que necesitaba 4 días más para cerrar ese último flanco. Isidro dobló la hoja y la guardó en el interior de la carpeta. 4 días, dijo. Fabián asintió. Valentín no dijo nada y siguió mirando el blog con el bolígrafo en la mano. De vuelta en casa, Isidro preparó la cena sin que Begoña lo esperara esa noche. Algo sencillo, sin intención de impresionar: tortilla, pan, un poco de queso que quedaba. Cuando ella entró por la puerta y vio la mesa puesta, se detuvo un segundo en el umbral de la cocina, con una expresión que Isidro reconoció como genuina sorpresa. «No tenías que molestarte», dijo Begoña. «No es molestia». Se sentaron. Comieron. Hablaron de una cosa y de otra. Isidro le preguntó por la clínica, por una paciente que Begoña había mencionado días atrás con cierta preocupación, por si había resuelto el problema con el proveedor del material de higiene que llevaba retrasando los pedidos. Begoña respondió a todo con la fluidez de siempre. Era buena conversadora cuando quería serlo. Siempre lo había sido. En algún momento durante la cena, mientras Begoña hablaba de algo que Isidro escuchaba con la mitad de la atención, él tomó una decisión que llevaba días rondando sin terminar de aterrizar. El lugar, la fecha y la forma en que todo iba a terminar. No iba a hacerlo a solas con ella, y no iba a hacerlo a solas con Óscar. Lo haría con los dos al mismo tiempo, en su casa, con Remedios y Valentín presentes. No como testigos en sentido judicial, sino como la clase de presencia que impide que las cosas se tuerzan hacia los gritos, las negativas absolutas o las versiones que luego se contradicen entre sí. Personas que habrían visto y escuchado lo mismo que él. La excusa para reunirlos era el aniversario, 23 años de matrimonio, dentro de 3 semanas, una cena en casa, algo íntimo, sin más invitados. Era perfectamente creíble. Begoña no lo esperaba, pero lo aceptaría sin desconfianza, porque era exactamente el tipo de gesto que Isidro hacía de vez en cuando quería recuperar algo del ritmo doméstico. Óscar vendría porque siempre venía cuando se le invitaba, y porque no tenía ninguna razón para imaginar que su hermano sabía algo. Eso era lo que Isidro necesitaba que siguieran creyendo los dos durante 3 semanas más. Los 4 días que faltaban para cerrar el informe de Fabián los pasó trabajando con una concentración que sus compañeros de la delegación
interpretaron como uno de esos períodos de intensidad que Isidro tenía a veces cuando un expediente le enganchaba. Nadie preguntó nada, nadie tenía motivos para hacerlo. El informe llegó el viernes. La segunda sociedad tenía 3 activos: el apartamento de Las Delicias, un local comercial en el extrarradio cuyo contrato de arrendamiento empezaba en unos meses, y una cuenta en una entidad diferente con un saldo que Fabián había podido verificar a través de documentación cruzada. La suma total de lo gestionado fuera del conocimiento de Isidro, entre las 2 sociedades y los desvíos de la cuenta conjunta, ascendía a 46.300 euros. En 22 meses. Isidro lo anotó en la libreta con la misma letra compacta de siempre. Lo cerró, lo guardó. Valentín protocoló el inicio del procedimiento de divorcio contencioso esa misma tarde, bajo instrucción expresa de Isidro de no notificarlo todavía. El documento quedaba preparado para ser presentado en el momento que Isidro indicara. El argumento de dilapidación de fondos comunes estaba fundamentado con toda la documentación que Fabián había recopilado y con los extractos que el propio Isidro había identificado y ordenado. Valentín le dijo que era uno de los expedientes más ordenados que había recibido de un cliente particular en mucho tiempo. Isidro le respondió que era lo que tenía ser inspector. La semana siguiente transcurrió con una calma que a Isidro le resultó extrañamente llevadera. Era la calma de quien ya ha tomado la decisión y solo está esperando la fecha, sin la tensión de la incertidumbre, sin el peso de las preguntas sin respuesta, solo el tiempo que quedaba, que era un tiempo administrativo, de preparación y verificación, el tipo de tiempo que él manejaba bien. Llamó a Remedios un miércoles, le dijo que iba a hacer una cena en casa por el aniversario, que quería que viniera, que había alguien que también estaría presente. No le explicó más. Remedios preguntó si estaba bien. Isidro dijo que iba a estarlo. Ella aceptó sin más preguntas, como siempre. Llamó a Valentín el jueves para confirmar que vendría. El abogado tardó un momento antes de responder. Luego dijo que sí, que estaría ahí. El viernes, Isidro le comentó a Begoña que había pensado en hacer algo pequeño por el aniversario, una cena en casa el sábado de la semana siguiente, con Óscar y con su hermana Remedios, que hacía tiempo que no venía a Valladolid. Quizás un amigo también, le dijo, sin concretar quién. Begoña levantó la vista del libro que estaba leyendo y le miró un segundo con una expresión que Isidro no pudo descifrar del todo. Luego dijo que le parecía bien, que ya era hora de que Remedios viniera a comer. Isidro asintió y fue a la cocina a por agua. El sábado de la semana siguiente llegó con ese tipo de luz fría de invierno que entra horizontal por las ventanas y alarga las sombras de los muebles. Isidro se levantó a las 7. Begoña dormía todavía. Él se duchó, se vistió, bajó a por el pan, volvió y preparó el desayuno con una meticulosidad que no era habitual en él los fines de semana. Pasó la mañana en el despacho. Sacó del cajón inferior la carpeta de Fabián, la libreta de anotaciones y los extractos impresos. Los organizó en 3 pilas separadas sobre el escritorio: la documentación de las sociedades, las fotografías con fechas y horarios y los movimientos bancarios marcados con los círculos del bolígrafo. Los revisó por última vez en orden cronológico, como se hace con cualquier expediente antes de una comparecencia. Buscó huecos, inconsistencias, algo que no encajara dentro de lo que había construido. No encontró ninguno. Metió todo en una carpeta gris de 2 anillas, la misma clase que usaba en el trabajo. Copias para Valentín, originales en el interior, el pendrive de Fabián sujeto con una goma en la solapa interior. La cerró. La dejó sobre el escritorio. Al lado, apoyado contra el lateral del monitor, estaba el sobre, el mismo sobre del membrete institucional, con la resolución de traslado dentro, todavía cerrado, con el mismo pliegue del día en que lo había sacado del buzón. Lo miró un momento. No lo tocó. Begoña cocinó parte de la cena. Isidro puso la mesa con la vajilla de las ocasiones, la que normalmente no salía del armario alto del comedor. Begoña le preguntó si no era demasiado para una cena pequeña. Isidro dijo que era un aniversario, que tenía sentido hacerlo bien. Ella no insistió.
Remedios llegó la primera, a las 8:45, con una tarta de la pastelería de la estación, porque según ella no podía llegar a ningún sitio con las manos vacías. Abrazó a Isidro en la puerta con esa firmeza suya de hermana mayor que no pregunta pero que ve. Le miró a los ojos un segundo más de lo habitual. Isidro sostuvo la mirada y asintió ligeramente, una sola vez. Remedios entró sin decir nada. Valentín llegó a las 8:05 con una botella de vino y esa compostura profesional suya que en otras circunstancias Isidro habría encontrado excesiva, pero que esa noche le resultó exactamente lo que necesitaba. Saludó a Begoña con la cordialidad de quien la conoce desde hace años, porque la conocía, y fue hacia la sala sin que nada en su actitud revelara para qué estaba realmente ahí. Óscar llegó a las 8:20, el último con una botella de Ribera del Duero de reserva bajo el brazo, y la cazadora de los días sin obra, la gris oscura sin manchas, la que se ponía cuando quería parecer que se había esforzado en el aspecto. Abrazó a Isidro en la puerta con las 2 palmadas en la espalda del ritual de siempre. «Feliz aniversario, hermano», dijo. Isidro le recibió con una sonrisa que no le costó nada producir, porque llevaba semanas ensayando exactamente ese músculo. «Pasa, pasa, que ya faltabas tú». Óscar entró. Saludó a Remedios con el abrazo de los domingos de infancia. Saludó a Valentín con el apretón de manos de quien le conoce, pero no le trata con frecuencia. Se acercó a Begoña en la cocina y le dijo algo en voz baja que Isidro, desde el pasillo, no alcanzó a escuchar. Ella respondió con una sílaba corta y siguió con lo que tenía entre manos. Durante el aperitivo, de pie en el salón con las aceitunas y el vino de Óscar ya abierto, la conversación fue exactamente la conversación que Isidro había previsto que sería. Remedios contó algo de Palencia. Valentín habló brevemente de un caso que había cerrado esa semana, sin entrar en detalles. Óscar preguntó por la obra del edificio en el casco viejo que había mencionado semanas atrás y que seguía dando problemas. Fue entonces, con el vaso en la mano y la espalda apoyada en la estantería del salón, cuando Óscar dijo: «Lo que hay que celebrar es que sigáis aquí después de 23 años. La familia de verdad es la que uno se labra, no la que le viene dada». Lo dijo con buen humor, con esa desenvoltura suya de siempre, mirando a Begoña y a Isidro alternativamente mientras lo decía. Remedios sonrió. Valentín levantó el vaso ligeramente en señal de acuerdo. Isidro tomó un sorbo de vino. El momento de peligro llegó durante la cena, antes de que nada hubiera comenzado todavía. Estaban sentados a la mesa, sirviendo el primer plato, cuando Óscar miró de reojo hacia el despacho, cuya puerta Isidro había dejado entornada. No era una mirada larga. Fue un vistazo de un segundo, rápido, del tipo que uno hace sin darse cuenta cuando algo llama la atención periféricamente. Pero Isidro lo captó porque llevaba semanas entrenado para captar exactamente ese tipo de detalles. Óscar había visto la carpeta sobre el escritorio. No podía saber lo que había dentro. Era una carpeta gris idéntica a las de trabajo, sin ningún identificador visible desde la distancia. Pero algo en la posición de Isidro en el escritorio esa mañana, algo que quizás Óscar había vislumbrado al pasar por el pasillo hacia el baño antes de sentarse a cenar, había hecho que su mirada volviera hacia allí durante una fracción de segundo. Isidro se levantó con tranquilidad. Fue hasta el despacho. Cerró la puerta con la llave desde fuera, algo que hacía habitualmente cuando tenía documentos de trabajo que no quería mezclar con el ambiente doméstico. Volvió a la mesa. «Cosas del despacho que no he terminado de guardar», dijo, dirigiéndose a nadie en particular mientras volvía a sentarse. Óscar asintió y retomó lo que estaba contando. Nadie dijo nada. Nadie preguntó nada. La cena avanzó. Los platos se sirvieron y se recogieron. El vino de Óscar resultó estar bien elegido, como casi siempre que él elegía. La tarta de Remedios se cortó con el postre. Valentín contó una anécdota del juzgado que hizo reír a todos menos a Isidro, que sonrió en el momento apropiado. Cuando los platos estuvieron recogidos y el café servido, Isidro se levantó de la mesa. Fue al despacho. Abrió la puerta con la llave.
Cogió la carpeta gris, cogió el sobre, volvió al comedor. Los dejó sobre la mesa, junto a las tazas. Nadie habló durante un segundo. Begoña miró la carpeta. Luego miró a Isidro. Óscar miró la carpeta. Luego miró a Begoña. Remedios tenía las manos alrededor de la taza y miraba a su hermano con una expresión que no era sorpresa. Isidro se sentó. Apoyó las manos sobre la carpeta sin abrirla todavía y dijo con la voz tranquila y sin temperatura de quien lleva décadas abriendo expedientes ante personas que saben que ha llegado el momento. Quiero que veáis algo. Nadie tocó las tazas de café. Isidro abrió la carpeta con la misma calma con que habría abierto cualquier expediente sobre su mesa de la delegación. Sin prisa, sin gesticulación, sin ningún cambio en la temperatura de la voz. Sacó la primera hoja y la colocó frente a Begoña. Luego, sacó una copia idéntica y la dejó frente a Óscar. Valentín tenía la suya ya en la mano, que había sacado del interior de su chaqueta en el momento en que Isidro se había levantado a buscar la carpeta. Era el resumen de movimientos de la cuenta conjunta. 22 meses de transferencias periódicas hacia la cuenta de destino, marcadas con círculos de bolígrafo, con la suma total en la última línea, 7.840 euros. Begoña miró el papel. No dijo nada todavía. Isidro colocó la segunda hoja. La ficha mercantil de la primera sociedad limitada, con el nombre de Begoña Salcedo Prada en el campo de titular, la fecha de constitución, el domicilio fiscal y la descripción del activo principal, el apartamento de las Delicias. Fue entonces cuando Begoña habló. Lo hizo con una voz que Isidro no había escuchado nunca antes, ni más alta ni más baja que lo habitual, pero con algo distinto en la articulación, como si cada palabra estuviera siendo calculada en tiempo real mientras salía. «Eso tiene una explicación», dijo. Isidro asintió. «La escucho». Silencio. No era el silencio de quien está buscando las palabras, era el silencio de quien acaba de entender que las palabras que tenía preparadas no alcanzan a cubrir lo que hay sobre la mesa. Isidro colocó la tercera hoja sin esperar. La ficha de la segunda sociedad, vinculada a la primera a través de la participación indirecta que Fabián había tardado 4 días en rastrear. El local comercial. La cuenta en la entidad diferente. El saldo verificado. Óscar llevaba desde el principio mirando el papel frente a él sin hablar. Tenía las manos sobre la mesa, planas, quietas, con esa inmovilidad de quien ha dejado de calcular y está simplemente esperando que algo le diga qué hacer. Isidro le miró directamente por primera vez desde que se había sentado. Su hermano sostuvo la mirada durante 2 segundos. Luego bajó los ojos. Fue Óscar el que habló antes de que Isidro terminara de colocar el siguiente documento. Isidro. Solo eso. Solo su nombre, con una voz que era la mitad del volumen habitual, como si hubiera gastado el resto en otra parte. Isidro no respondió. Sacó las fotografías. Las 8, en orden cronológico, con fecha y hora en el margen inferior. Las distribuyó sobre la mesa con la precisión de quien lleva semanas imaginando ese movimiento exacto. La terraza de bar. El aparcamiento del centro comercial. La entrada del edificio de las Delicias. Los 8 encuentros en 16 días documentados por Fabián Logroño Torres, con nombre, apellidos y número de colegiado de investigador privado en el pie de la última hoja. Begoña apartó la vista de las fotografías. La dirigió hacia la ventana del comedor, como si el exterior de esa noche de invierno le ofreciera algo a lo que aferrarse. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, fuera de la vista de la mesa. Remedios, sentada en el otro extremo, no había dicho nada desde el principio. Tenía la taza de café entre las manos, ya fría, y miraba a su hermano con una expresión que no era sorpresa ni juicio. Era reconocimiento. La cara de quien ha estado esperando que alguien más también viera lo que ella llevaba tiempo intuyendo desde lejos. Valentín tenía el bolígrafo sobre el bloc. Tampoco había intervenido. Su presencia era exactamente lo que Isidro había necesitado. La de alguien con autoridad profesional que no hace falta que hable para que todos en la sala sepan lo que representa.
Fue en ese momento, cuando Isidro iba a sacar el pendrive con las imágenes adicionales de Fabián, cuando ocurrió lo que no había previsto con exactitud, aunque sí con aproximación. Óscar se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y se llevó las manos a la cara. No lloró, al menos no con sonido. Se quedó así, con la cara cubierta, durante varios segundos que se hicieron muy largos en el comedor. Cuando volvió a bajar las manos, tenía los ojos enrojecidos y una expresión que Isidro nunca le había visto, la de alguien que ya no tiene ningún argumento disponible y lo sabe. No era la intención que esto llegara a... Empezó. «No me digas cuál era la intención», dijo Isidro. Tranquilo, sin dureza innecesaria, pero sin espacio para ninguna dirección alternativa. «Dime cuándo empezó». Silencio largo. «Hace 2 años», dijo Óscar, con la voz baja mirando la mesa. «Un poco más». 2 años. 22 meses de extractos. Los números cuadraban. Siempre cuadraban cuando alguien decía la verdad por primera vez. Fue aquí donde Isidro paró, apoyó las manos sobre la mesa despacio y bajó la cabeza durante 10 segundos sin decir nada. No fue un gesto dramático. Fue algo más parecido al peso de un reconocimiento que había estado sosteniendo durante semanas y que en ese momento, por primera vez, podía depositarse en algún sitio fuera del cuerpo. La habitación estaba en silencio. El único sonido era la calefacción del edificio. Ese rumor sordo de las tuberías en invierno que normalmente no se escucha porque hay demasiadas otras cosas. Luego levantó la cabeza y continuó. Sacó el pendrive. Lo conectó al portátil que había colocado en el extremo de la mesa antes de que llegara nadie. Giró la pantalla. Las imágenes de Fabián, en secuencia, con los metadatos de fecha y ubicación visibles. Begoña no las miró. Óscar las miró una vez y desvió la vista. Isidro cerró el portátil. «Hay 3 cosas que quiero que sepáis antes de que nadie diga nada más». Los miró a los dos. Primero a Begoña, que seguía con los ojos hacia la ventana. Luego a Óscar, que tenía la mirada en algún punto indeterminado de la tabla de la mesa. La primera, sacó una hoja del lateral de la carpeta y la dejó frente a Begoña. Era el encabezado del procedimiento de divorcio contencioso que Valentín había preparado. Valentín presentará esto la semana que viene. El argumento de dilapidación de fondos comunes está documentado con todo lo que habéis visto encima de esta mesa. No es un procedimiento que vaya a ser rápido, pero es un procedimiento que ya está en marcha y que no voy a retirar. Begoña bajó la vista hacia el papel. Lo leyó. No dijo nada. La segunda, sacó otra hoja, esta dirigida a Óscar. Era una carta formal redactada con la precisión de un documento mercantil, con membrete de Valentín, comunicando la retirada de Isidro Cabrera Montoya como fiador y avalista de la empresa Reformas Cabrera Montoya S.L., con efecto en 30 días naturales desde la fecha de recepción. Tienes 1 mes para sustituir el aval, ni 1 día más. Valentín ha verificado que el procedimiento es legal y que puedes encontrar alternativas si lo gestionas con tiempo. El mes empieza cuando firmes el acuse de recibo de esa carta que te llevas hoy. Óscar cogió el papel. Lo miró durante un momento. Sus manos no estaban quietas. Isidro continuó. La tercera. Hizo una pausa breve. Hay algo en esta carpeta que habéis visto y que todavía no he explicado. Quiero explicarlo ahora. Sacó las 4 hojas de los extractos con los círculos del bolígrafo y las colocó en el centro de la mesa, entre los dos. El casaco gris que Begoña dijo haber devuelto a tu piso, le dijo a Óscar sin mirarlo todavía, dirigiéndose a la hoja. Estaba sobre la silla de tu salón el día que fui a tu casa, el mismo que llevaba meses sin aparecer en tu percha del recibidor porque nunca salió de allí. Begoña no lo devolvió. Ese detalle solo importa porque confirma cuánto tiempo llevaba este acceso normalizado entre los dos. Óscar no replicó. La llave de reserva de tu piso, continuó Isidro, la que guardaba en el cajón del pasillo desde 2009. Desapareció hace aproximadamente 1 año. Remedios, ¿recuerdas que me comentaste algo hace unos meses? Remedios dejó la taza sobre la mesa. Habló por primera vez desde que había empezado todo.
La vi a ella con una llave que no reconocí cuando vino a recoger unas cosas tuyas que le habías pedido que guardara. No le pregunté nada porque no era mi lugar, pero la recuerdo. Begoña cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, seguía mirando la ventana. Esa llave no estaba perdida, dijo Isidro. Le daba acceso libre a un sitio que yo creía que era de mi confianza exclusiva. Eso también está en el informe. Luego miró a Begoña directamente. Hay algo que dijiste en una cena, hace tiempo, que las personas que estuvieron de verdad presentes cuando una las necesita son las que no se olvidan nunca. Hizo una pausa. En ese momento pensé que hablabas de mí, que me lo decías a mí. Tardé bastante en entender que no era a mí a quien te referías. Begoña no respondió. Tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en un punto que no era ninguna persona de las que estaban en esa mesa, y el nombre guardado en tu teléfono como Rocío Academia. Isidro lo dijo sin acritud, como quien lee un dato de un registro. Fabián identificó ese número. No es ninguna compañera de Pilates. Es el número desde el que Óscar enviaba mensajes cuando usaba el teléfono del negocio. Lo habéis visto en el informe. Silencio completo. La calefacción. El ruido sordo de las tuberías. Nada más. Begoña habló finalmente, con la voz de alguien que ha agotado las posiciones disponibles y elige la única que le queda. No voy a firmar nada esta noche. No te estoy pidiendo que firmes nada esta noche, respondió Isidro. Te estoy informando de lo que ya está en marcha. Lo que firmes o dejes de firmar es entre tú y Valentín a partir de la semana que viene. Valentina sintió una sola vez desde su lado de la mesa. Óscar tenía todavía la carta de la retirada del aval en la mano. La dejó sobre la mesa con cuidado, como si fuera un objeto que pudiera romperse si no se trataba bien. Luego dijo, con la voz completamente diferente a la de al principio de la noche, sin el volumen ni la soltura habituales: Isidro, sé que no hay nada que pueda... No. Isidro lo cortó con suavidad, sin violencia, con la firmeza de una puerta que se cierra. No esta noche, y probablemente tampoco en ninguna otra. Óscar no terminó la frase. Lo que ocurrió después duró quizás 20 minutos. Begoña recogió su bolso del respaldo de la silla, con movimientos lentos, y se fue a la habitación sin decirle nada a nadie. Valentín guardó sus papeles, apretó el brazo de Isidro brevemente al ponerse en pie, y se despidió de Remedios con un gesto contenido antes de salir. Remedios se quedó en la mesa hasta que escuchó cerrarse la puerta principal. Luego se levantó, fue hasta donde estaba su hermano y le puso una mano en el hombro sin decir nada. Isidro la dejó estar un momento. Luego asintió. Óscar se fue el último. Recogió la carta del aval, la metió en el bolsillo interior de la cazadora. En la puerta, se detuvo con la mano en el marco y se giró hacia Isidro. No dijo nada. Isidro tampoco. Se miraron durante 2 o 3 segundos que contenían 30 años de lo que había existido antes y lo que ya no podía volver a ser. Luego Óscar bajó la vista y salió. Isidro cerró la puerta. Se quedó en el pasillo con la mano todavía en el pomo durante un momento. El piso estaba en silencio. La vajilla de las ocasiones seguía en la mesa del comedor. La tarta de Remedios a medias. Las tazas de café frías. Fue al comedor. Recogió los papeles en orden, los devolvió a la carpeta, cerró las 2 anillas, cogió el pendrive y lo guardó en el bolsillo. Empezó a recoger las tazas. El sobre seguía apoyado contra el lateral del monitor en el despacho, donde lo había dejado antes de empezar. Isidro lo vio cuando pasó por el pasillo con los platos. Se detuvo, lo cogió, lo llevó al comedor. Lo dejó sobre la mesa despejada en el centro, donde hacía un rato habían estado los documentos. Durante un momento lo miró. Ese sobre que había llevado en el banco del copiloto de su coche una tarde de jueves, con la intención de que fuera la mejor noticia que Óscar escucharía en mucho tiempo. La resolución de traslado a Madrid. La plaza que él mismo le había animado a intentar 4 años atrás en un bar, con una cerveza, y esa directness suya que ahora Isidro no sabía cómo ubicar en ningún lugar que tuviera sentido. Lo había guardado sin abrirlo. Lo había llevado a la mesa esa noche junto a la carpeta,
apoyado contra el monitor del despacho, sin que nadie preguntara qué era. Y al final de la noche, cuando todos se habían ido, seguía cerrado. Isidro lo cogió, lo giró entre las manos una vez y lo dejó de nuevo sobre la mesa. No lo iba a abrir. No aquí, no esta noche, no en este comedor con la vajilla recogida y el olor a cena que todavía flotaba entre las sillas. Esa carta había dejado de ser una noticia que compartir en el momento en que quien debería haberla escuchado primero demostró que llevaba años siendo una persona completamente distinta de quien Isidro creía conocer. El traslado a Madrid seguía en pie. La plaza era suya si la quería, y la quería, pero por razones diferentes ahora, razones más simples y más honestas que antes, porque era un trabajo que había ganado, porque era el paso que seguía, porque la vida que iba a tener a partir de esa noche iba a ser construida sobre lo que él mismo eligiera y no sobre lo que le habían dejado creer que era. 7 días después, desde el teléfono personal, Isidro envió un mensaje a Óscar, sin encabezado, sin su nombre al final. 4 líneas. El plazo para sustituir el aval vence el día indicado en la carta. No habrá prórroga. Valentín puede orientarte sobre los pasos si lo necesitas. No me busques para ninguna otra conversación. No hubo respuesta esa noche, ni al día siguiente. Al tercer día llegó un mensaje de una sola línea que decía que lo había entendido. Isidro lo leyó, cerró la conversación y no volvió a abrirla. Con Begoña el proceso fue largo y técnico, como son los procesos largos y técnicos. Reuniones con abogados, documentos cruzados, plazos que se cumplían y plazos que se negociaban. Valentín manejó cada etapa con la solidez de quien conoce el terreno y sabe que la documentación que tiene es suficiente. El argumento de dilapidación prosperó en los términos que había anticipado. No fue una victoria limpia porque estas cosas no existen. Fue un resultado proporcional al daño demostrado, y eso era lo único que Isidro había pedido. Remedios llamó 3 semanas después. Le preguntó cómo estaba. Él le dijo la verdad, que estaba bien, que era un tipo de bien nuevo que todavía estaba aprendiendo a reconocer, pero que era bien. Ella dijo que era suficiente por ahora, que cuando llegara a Madrid la avisara, que Palencia no quedaba tan lejos. El sobre lo abrió finalmente una tarde de domingo, solo en el piso, con el café en la mano. Leyó la resolución entera de principio a fin, incluido el anexo que la primera vez no había terminado de leer. Dobló el papel con cuidado, lo volvió a meter en el sobre y lo guardó en el cajón del escritorio donde guardaba las cosas que importaban. Había cosas que no podían recuperarse: los 30 años de código en el pasillo, los 8 minutos de discurso sin notas en una boda de octubre, las 2 horas en el arcén de la Nacional con Evaristo el enciclopedista y Consuelo, la que nunca llegaba. Esas cosas se habían ido, y ningún resultado legal, ninguna carpeta perfectamente ordenada, ninguna plaza en Madrid iba a devolverlas. Pero Isidro Cabrera Montoya, inspector de Hacienda, 52 años, había aprendido desde joven que los números no mienten si sabes leerlos. Y los suyos, esa tarde de domingo con el café y el sobre abierto por fin sobre la mesa, decían lo siguiente: que seguía en pie, que lo que había construido con sus manos y su cabeza era todavía suyo, y que el siguiente capítulo no tenía el nombre de nadie escrito todavía. Eso era suficiente para empezar. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.